¿Por qué son tan buenos los datos de empleo en febrero de 2023 con la que está cayendo? Que los tipos de interés siguen aumentando, el Euribor disparado casi ya en el 4%, una inflación galopante sobre todo en los alimentos. Entonces, ¿qué demonios está pasando ahí? Vamos a intentar darle una respuesta y para ello vamos a comenzar con el análisis de los datos. ¿Qué ha pasado en febrero con los datos de empleo? Como bien sabéis, yo siempre lo digo, hay varias fuentes de datos de empleo. La más importante, relevante, suele ser trimestral. Es trimestral, no digo que suele ser, sino que es la del Instituto Nacional de Estadística, la encuesta de población activa. No es esta sobre la que vamos a hablar porque estamos en febrero y la EPA sale cada 3 meses, sale para enero, febrero y marzo. Entonces ahora tenemos los datos del SEPE, Servicio de Empleo Público Estatal, y también los datos de la Seguridad Social que salen cada mes. Entonces tenemos aquí los datos de la afiliación a la Seguridad Social, que ya sabéis que en el año 2023, ya lo hemos comentado aquí, el ministro de Seguridad Social ha elaborado una nueva metodología para dar datos cada 15 días, ¿no? Y tener así una visión mucho más reciente y más actualizada sobre el mercado laboral. Y aquí tenéis pues que en solo 15 días prácticamente, porque encima este mes de febrero es más corto, como bien sabéis, pues más de 80.000 personas, ¿vale? Entonces, en términos desestacionalizados, estamos quitando aquí los efectos de calendario, los efectos de las festividades y de las vacaciones y tal. Entonces, mira, ¿qué ha pasado en comparación con los meses anteriores? Que había una creación de unos 10.000, ¿no? Una afiliación neta de 10.000 personas. Incluso en final de diciembre, en plenas navidades, hubo un dato muy malo. Pues fijaos, en enero y en febrero los datos son muy buenos. Y esto es lo que yo comentaba, que ¿por qué? En principio ni idea, ¿eh? En principio ni idea. Luego doy, como os comentaba, mi opinión al respecto. Otro gráfico en el que lo podéis ver, en afiliación media, y creo que este gráfico se ve más claro. Estábamos recuperando unos niveles más o menos aceptables, septiembre, octubre, que empezaron a flaquear en diciembre, y fijaos en enero y en febrero el ascenso tan vertiginoso que se ha disparado la afiliación media, y en realidad, como digo, pues no es lo que cabría esperar viniendo de una caída en verano, como ahí veis, o una recuperación en el último trimestre. Toda esa caída era previsible porque los tipos de interés subieron en julio de 2022. Ya sabéis que los tipos de interés empobrecen a la gente y a las personas y a los estados, ¿no? Aumentar los tipos de interés. Entonces, eso era previsible. ¿Pero qué ha pasado en enero y en febrero? Pues en principio, no sé, es como algo que sorprende incluso a la persona más optimista de todas, ¿no? Aquí tenéis una comparación con años anteriores. En febrero, mirado en comparación con los febreros de los años anteriores, ha sido muy bueno. Solo ha sido superado por el año 2015, pero nos teníamos que remontar al año 2008 para encontrar un febrero mejor en términos de variación de afiliados medios. Vuelvo a lo mismo, datos de la Seguridad Social, datos de gente trabajando, un registro, no es una encuesta, no es la gente que se apunta al paro o que ha dicho que ha conseguido un contrato, no, es la gente que está trabajando, cotizando a la Seguridad Social. Este mapa lo traigo, por cierto, muy, muy pequeñito aquí. Esto ha sido un error mío. Intentaré para el próximo directo arreglarlo porque me están saliendo los gráficos un poquito más pequeños de lo normal. Espero que no os cause problemas, pero es anecdótico, es para comentarlo, porque desde antes de la pandemia hasta la actualidad se ha creado empleo en toda España, pero de una forma muy desigual, muy, muy desigual, por términos de mitad norte, mitad sur de la península, contando las Canarias. Entonces veis, la creación de empleo ha sido más del 5% en la mitad de Madrid hacia el sur y no llega al 2%, perdón, no llega al 5,5%, en el otro ha sido superior, no llega al 5,5% en la mitad norte. ¿Por qué? Pues ni idea, vuelvo a lo mismo, no sé dar explicación, sobre esto habría que hilar más fino, ¿no? Y analizarlo en mayor profundidad, pero os lo comparto porque creo que es llamativo. Y fijaos aquí, ¿qué ha pasado con el número de contratos o volumen de contratos indefinidos? Que veníamos de un año 2022 muy buenos, ahora vemos unos datos que os van a gustar más, sobre todo para derrumbar esos mitos o esos bulos que hablan de todos son indefinidos, fijos, discontinuos, que son el camuflaje o el disfraz de los contratos temporales, ¿no? Pero bueno, 2022
en el momento en el que ya la reforma laboral del Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, empezó a entrar en vigor a toda leche, que fue en marzo, ¿vale? Bueno, en abril concretamente, pues teníamos unos contratos que iban casi todos siendo indefinidos, algo que no conocíamos. Bueno, pues en el año 2023 seguimos viendo lo mismo, quizás un poquito menos, pero eso es algo que pues, probablemente sea estacional, ¿vale? La temporalidad, que sería el peso de gente que tiene contratos temporales en comparación con el número total de contratos que hay, se ha desplomado, ya lo sabéis, del año 2022, pero sigue bajando. Eso es una buena noticia, insisto, yo tengo muchos vídeos y he hablado sobre esto muchas veces. No es lo mismo tener un contrato temporal que uno indefinido, de cara a pedir un crédito, de cara a tener más estabilidad, de cara a un montón de... simplemente tranquilidad emocional y psicológica, ¿vale? Es que no es lo mismo para nada. Pero es que, por si fuera poco, este gráfico os va a encantar. Está extraído del SEPE, luego... no, de la Seguridad Social, perdón. Ahí tenéis, en la barra de la izquierda, tenéis el total de personas que estaban trabajando en contrato temporal antes de la reforma laboral, ¿vale? Del 2022. Entonces, ¿cuánto hoy día siguen en contrato temporal de todos esos? Pues ahí lo tenéis, el 44%. Es decir, que más de la mitad han pasado a ser contrato indefinido. Gente que antes de la reforma laboral tenía un contrato temporal, ahora más de la mitad tiene un contrato indefinido. ¿Y son fijos discontinuos como señala y critica la derecha? No, solo el 10% son fijos discontinuos. El resto, que sería la zona más oscura que tenéis en la barra de la derecha, el 43%, son indefinidos de toda la vida, de los ordinarios, ¿vale? Entonces, esto ya no se puede negar, que haya habido una mejora clarísima para los trabajadores que antes tenían un contrato temporal. Pero es que además, fijaos, también se ha señalado, hoy en febrero sí ha habido más afiliación y más de la cuenta, pero también ha aumentado el paro. Esto es muy típico verlo, es lo que utiliza la derecha para atacar, pero porque no saben leer bien el paro o los datos de paro registrado. Recordad, paro registrado es la gente que va y se apunta al paro. ¿Pero por qué se apuntan al paro? Puede ser porque hayan sido despedidos y entonces quieran obtener una prestación por desempleo o encontrar un nuevo trabajo, o puede ser también porque antes no estuviesen buscando un empleo y digan, me voy a apuntar al SEPE para ver si consigo así un puesto de trabajo. Y esto último es lo que ha ocurrido, aquí lo tenéis, son datos, no me lo estoy inventando. La gente que estaba parada en el sector de la industria, construcción y servicios ha disminuido. Toda esa gente que venía trabajando en esos sectores ha disminuido. Solo ha aumentado el número de parados muy poco en el sector agrícola, pero la gente que ha aumentado en el Servicio Público de Empleo Estatal, en esta lista de paro registrado, han sido gente que antes no estaba trabajando. Es decir, no es gente que ha sido despedida y por eso ahora están en el paro. Es gente que antes no buscaba empleo porque estuviese estudiando, porque estuviese descansando, porque no quisiese encontrar un empleo, por lo que fuera, y ahora han pasado al paro registrado. Entonces, eso en sí no es una mala noticia. En teoría, exige una complicación porque hay que darle empleo a toda esta gente, ¿no? Y como digo, ya lo dije antes en la introducción, España está muy mal en niveles de paro. Tenemos una tasa de paro muy elevada. Siempre ha sido así. Desde la transición democrática, porque venimos de una dictadura, etcétera, etcétera. No me voy a enrollar con eso. Pero la evolución es de lo que estamos hablando aquí. El nivel, la cota es mala. Ya lo sabemos, por eso no lo menciono. Aquí estamos hablando de actualidad, de cómo está evolucionando. Y estos datos son buenos, no lo puede negar nadie, ni siquiera mirando los datos de paro. Porque la gente que está, insisto, en el paro en febrero que se ha apuntado es mayoritariamente porque antes no buscaban un empleo, no porque hayan sido despedidos. Y por último, ¿qué tenemos con las prestaciones del SEPE, de las prestaciones por desempleo? Pues tenemos que han aumentado. En febrero de 2023 vemos un incremento y muy importante, de casi 100 euros, si no me equivoco, no, más de 100 euros al mes para la prestación media. De hecho, esa media aritmética con todas las prestaciones que hay. ¿Por qué? Esto lo que quiere decir es que los parados están cobrando más. ¿Por qué? Pues ya lo expliqué en otro vídeo, porque el gobierno de coalición, por fin ha revertido un recorte aplicado en el año 2012 por el gobierno del PP, de Rajoy, que fue que a partir del sexto mes los parados cobrara menos, del 60% de la base reguladora al 50%. Y esto lo han revertido afortunadamente por fin en febrero de 2023, han tardado
No solo que hemos tardado más de 10 años, sino que también el gobierno de coalición ha tardado. No sé muy bien los motivos, pero por fin se ha revertido y ahora tenemos pues 100 euros más de media que van a cobrar los desempleados cuando lleven más de 6 meses cobrando una prestación, ¿no? Y eso es una cosa positiva, porque aunque lo que quieran los desempleados sea encontrar un puesto de trabajo, y eso sea lo ideal también para la actividad económica y la economía y la sociedad en general, pues mientras no lo encuentran, pues lo lógico, justo y razonable es que cobren más para no pasar penuria y no cobren tampoco, ¿no? Entonces, estos son los datos. Vamos a ver ahora, como digo, voy a dar mi opinión sobre por qué están yendo tan bien. Me pongo aquí para que me veáis mejor, pero voy a ser rápido, Y es, ¿por qué demonios? Vuelvo a insistir, en un momento en el que los tipos de interés están disparados, siguen creciendo y generando tantos problemas en la gente y en las empresas, y con unos precios muy elevados en los supermercados sobre todo, pero también la factura energética y tal, que los datos de empleo vayan tan bien, pues descolocan, incluso al más optimista, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación? Aquí va la mía, no está corroborada, no está contrastada, pero es una intuición, ¿vale? Que es lo único que yo puedo encontrar como respuesta. Si vosotros y vosotras encontráis alguna, estaré encantado de verlo en los comentarios del chat o si lo estáis viendo en diferido en la caja de descripción o en la caja de comentarios del vídeo, ¿no? Entonces, mi suposición, mi teoría, mi hipótesis, mi tesis, como lo queramos llamar, es la siguiente, que la inflación, como no está siendo originada, o mejor dicho, no está siendo ahora espoleada por los costes laborales, esto ya lo hemos visto en otros vídeos, no hace falta que lo mencione, y todos lo sabemos bien, ¿no? Sino por los beneficios empresariales, algo reconocido recientemente incluso por el Banco Central Europeo de forma interna, que ha tenido que sacar a la luz los periodistas de investigación, pues eso podría explicar que les está yendo también a las empresas, porque están ingresando más, están aumentando los precios más allá de lo que han aumentado sus costes laborales, que les está yendo también que tienen capacidad económica para contratar a la gente. Como os digo, esto tiene sentido, se queda un poco cojo quizá, porque joder, las empresas contratan cuando tienen mayor demanda. Entonces, si hay más precio y la gente no está comprando tanto, pues no tienen más demanda. Pero, joder, es lo único que se me ocurre, ¿vale? Porque si no, ¿cómo es posible que en enero y febrero con este clima tan malo que tengamos el empleo vaya tan bien? Alguno por ahí podrá pensar quizás que los datos no son fieles, pero esto es mucho suponer, porque no se ha cambiado la metodología en enero de 2023 y porque en el peor de los casos, si hubiese algún desfase, pues no sería tan grande, ¿vale? No sería tan grande como el que estamos viendo en enero y febrero, que ha sido increíble, sorprendente, algo, como digo, que ha llamado la atención incluso a los más optimistas. Así que mi única explicación es esa, más allá de otra que no hemos elaborado ni desarrollado, que podría ser que mucha gente que antes estaba en el mercado negro, en la economía sumergida, hayan pasado al empleo emergido, ¿no? Al empleo en A, el que queda registrado contablemente y por los registros. Entonces, eso podría ser, pero vi un análisis por parte de unos economistas hace poco en un artículo del diario.es que señalaban que un análisis de los datos no apuntaba en esa dirección, ¿no? Entonces, yo no me atrevo a decir eso, además, ¿por qué en enero de 2023 y no antes? O sea, no tiene sentido. Así que me quedo, a falta de tener una mejor explicación, con que los beneficios empresariales que se están disparando gracias a al aumento de precios está dando motivos y animando a las empresas a contratar a más gente. Es lo único con lo que me quedo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.